Agradezco a Dios porque permite que pueda continuar con la grabación de este tema. Estamos hablando acerca de Juan el Bautista y cuando él estaba predicando. Vamos a comenzar este tema leyendo el versículo 7. Estamos en Mateo capítulo 3 y leemos versículo 7 en adelante. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Producid frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis en vuestro interior: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que aun de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. Hasta aquí vamos a leer y vamos a analizar lo que hemos leído hasta este momento en este tema. Cuando Juan vio a muchos fariseos y saduceos que venían a su bautismo, o sea, lo que él estaba haciendo, a su predicación y que estaba bautizando. Juan ve a los fariseos y saduceos. Los fariseos y saduceos eran las principales castas o grupos de Israel, de los israelitas, eran los líderes de la nación. Dentro de ellos estaba el Sanedrín, o sea, el gobierno que tenía el pueblo de Israel. Los fariseos eran los que más leían las escrituras, más escribían sus comentarios, eran los maestros del pueblo. Los saduceos eran los más influyentes, los más ricos. De ellos eran los sumos sacerdotes. Estos líderes vinieron para ver lo que Juan estaba haciendo, porque en estos tiempos que eran convulsos para Israel, todo grupo de personas que se reunieran en pos de algo llamaban la atención porque era tiempo en que cada rato aparecía un Mesías diciendo que era el Mesías y llevando detrás de él a distintas personas o grupos que se armaban y luchaban contra los romanos y arrastraban detrás de ellos personas. Los líderes vienen a saber qué está sucediendo con Juan. No vamos a hablar mucho ahora en este tema acerca de los fariseos, los saduceos y otros líderes también, y Juan, porque lo vamos a hacer en otro tema, que vamos a tenerlos separados. Pero sí nos interesa lo que estamos hablando, porque es la misma temática que Juan estaba tratando con las personas que venían allí a seguirle. Juan les dice: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Porque el presagio que había dentro de los israelitas eran difíciles por toda la convulsión que había dentro del pueblo. Jesús, cuando fue llevado a su crucifixión, le habló a aquellas mujeres que estaban llorando, les dijo que lloraran más bien por ellos, por lo que iba a venir, porque Jesús sabía que en el año 70 Jerusalén iba a ser destruida, el templo iba a ser destruido. ¿Hasta dónde Juan sabía acerca de esos acontecimientos difíciles y terribles que iban a venir? A ver, yo no lo puedo determinar, pero sí Juan veía claramente que había momentos futuros que iban a ser malos para el pueblo de Israel. Pero además los líderes de los israelitas, los líderes del pueblo, los responsables espiritualmente hablando, los responsables del bienestar espiritual de los israelitas eran estas personas.
pero ellos habían dejado las escrituras y no sabían. Cuando vienen donde está Juan, Juan les dice lo que deben hacer. Juan les dice, den frutos de arrepentimiento, den frutos, porque si los mismos dirigentes querían ser involucrados en el reino de Dios, querían estar en el lugar correcto, ellos debían dar el fruto para esto y no solamente esperar ser bendecidos o ser reconocidos solamente porque eran descendientes de Abraham. Sucede hoy también parecido con muchas personas. Son miembros de una iglesia y porque son miembros de esa iglesia ya creen que tienen la salvación asegurada. Que su nombre esté en los libros de una iglesia ya basta. Y así en la iglesia cristiana, en varias iglesias, desde la iglesia adventista del séptimo día, la nuestra, hasta cualquier otra iglesia, muchos creen que porque su nombre está allí, ya significa salvación seguro, cuando no es así exactamente. Eso lo hemos visto en temas anteriores y lo veremos en otros temas después. Pero el caso es que Juan le dice a estas personas que hagan frutos, que tengan frutos. Yo les voy a presentar en la Biblia donde nosotros podemos encontrar esos frutos a los que se está refiriendo aquí Elías. Los primeros frutos que vamos a analizar son los que están escritos en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Están escritas en el capítulo 5 y leo versículo 22 en adelante. Dice, el fruto del Espíritu. Fíjense, el fruto del Espíritu, o el fruto del Espíritu es amor 1, paz 2, gozo 3, paciencia 4, benignidad 5, bondad 6, fidelidad 7, mansedumbre 8, dominio propio 9. Y contra estas virtudes no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus posesiones y malos deseos, o con sus pasiones y malos deseos. ¿Por qué no hay ley contra estos frutos? Porque estos frutos, que no es más que un fruto, pero que se ve en distintas manifestaciones, es lo que el Espíritu Santo produce en las personas que son hijos de Dios. Porque los hijos de Dios guardamos los mandamientos de Dios. Y estos frutos deben estar presentes en todo el que quiera ser bautizado, en todo el que quiera estar en el reino de los cielos. A esto se refería Juan. Además, hay otros frutos que vamos a mencionar. Y digo otros frutos porque, repito, para que esto quede claro, el fruto es el sello de Dios en la persona. Es la semejanza a Cristo. Cristo dice ser perfecto, porque yo soy perfecto, ser santo, como yo soy santo. La persona que se deja guiar por el Espíritu de Dios llega a esa perfección, no por su fuerza, sino por Cristo. Dice el texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así el Hijo de Dios tiene estos frutos en ella, porque se deja guiar por el Espíritu Santo, pero es la persona que tiene todas estas características. Ahora en segunda de Pedro, perdón, vamos a leer los versículos, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Dice, por esta razón, poned la mayor diligencia en agregar a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio,
al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Estas son las virtudes que deben estar en el Hijo de Dios, que deben estar presentes en los hijos de Dios. Cuando Juan le dice a, a los líderes israelitas que ellos dieran frutos y que no pensaran que eran hijos de Abraham, porque Dios puede levantar hijos a Abraham de cualquier lugar. Eso nos está enseñando que hay personas que porque son descendientes de Abraham, ya piensan que son pueblo de Dios. En un tema que tendremos más adelante, vamos a enseñar que la Biblia señala, dice, que el que es hijo de Abraham, que es el que verdaderamente israelita es porque entregó su vida a Cristo. Pero vamos a dejarlo aquí, porque lo trataremos en otro tema, y vamos a seguir leyendo ahora lo que estamos leyendo. Dice el versículo 10, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Juan les está enseñando a estos líderes israelitas que el hacha ya está puesta a la raíz del árbol. ¿Qué quiere decir que el hacha está puesta en la raíz del árbol y que todo el árbol que no da fruto será cortado? ¿Qué quiere decir eso? En la Biblia se presenta en el libro de Isaías que Dios compara al pueblo de Israel, a la nación que él estableció, la compara a una viña. La compara a una viña. En otros textos de la Biblia se enseña que Dios compara a su pueblo a un árbol. Y en el Nuevo Testamento se enseña también que Dios compara a su pueblo a una viña o a una higuera. Dice la Biblia, hablando de Cristo, y eso lo estudiaremos más adelante también, que una vez Jesús iba con sus discípulos y vio una higuera, y que esa higuera estaba frondosa y Jesús tenía hambre, y fue en busca de frutos. Pero cuando fue en busca de frutos, no había ningún fruto, solamente había follaje. Y Jesús maldijo la higuera, y al otro día la higuera estaba seca. Y los discípulos se asombran, mira maestro, la higuera que maldijiste se secó. Entonces Jesús enseña, esa higuera representaba al pueblo de Israel, que era frondoso porque en apariencia era el pueblo de Dios y que seguía y enseñaba las cosas de Dios, pero en realidad no lo era, porque había dejado la verdad de la ley de Dios, la verdad de la palabra de Dios, había dejado la verdad de las escrituras por las tradiciones y fábulas que ellos pusieron. Por lo tanto, esa nación que estaba representada por los árboles sería cortada. ¿Qué significa que sería cortada?
que dejaría de ser el pueblo de Dios. Eso iba a pasar con la nación israelita. Juan dijo a esta persona, a la verdad yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyas sandalias no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo, él os bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Juan llama la atención a estos dirigentes de aquel que vendría después de él, bautizando ya no un bautismo de arrepentimiento en el agua, sino un bautismo de Espíritu Santo y fuego. Les enseñó a Jesús el que iba a venir. Pero para poder llegar donde Jesús venía, estos líderes tenían que dar fruto. Primero tenían que reconocer que ellos no eran superior a ninguno, que la santidad de una persona no está de quién es hijo, sino a quién se entrega. La seguridad de los israelitas no estaba porque eran descendientes de Abraham, sino porque se entregara aquel a quien Abraham servía y en quien Abraham tenía fe, y ese era Cristo, y había venido. Hasta aquí vamos a llegar con nuestro estudio. Y si crees que este tema puede ayudar a alguna otra persona, compártelo con otros. Nos vemos en nuestro próximo tema.